Primero que nada, tengo que expresar mi satisfacción de estar en esta sesión de la Asamblea General siendo parte de un procedimiento que se utiliza por primera vez, porque la ley de presupuesto estableció un mecanismo a partir del cual cada vez que el Poder Ejecutivo tiene necesidad de hacer uso de la excepción que le otorga la norma para endeudarse más del tope previsto y utilizar todo o parte de ese 30% que puede utilizar, no solo debe enviar una carta al Parlamento, como era la práctica hasta el momento, sino además debe comparecer. Y esta es una norma incorporada por el propio gobierno, es parte de una nueva práctica que incluye la transparencia en las cuentas públicas. Y creo que es parte también de la idea que está contenida en la nueva legislación de la regla fiscal. Es decir, que nos ponemos límites a nosotros mismos y uno de ellos es el límite de tener que informar y hacer público el dato de un factor muy importante de los compromisos que el país asume, que son las deudas. Fíjese que un dato que aparece entre los que se nos acaban de proporcionar es que entre las obligaciones proyectadas para el año 2021 debemos enfrentar pagos de intereses de deuda por 1.513 millones de dólares. Es decir, este número, este monto, que no es mayor a otros, 2.037 millones de dólares fueron las obligaciones por intereses del año 2019, este monto termina saliendo de las cuentas públicas, es decir, cuando el Estado se endeuda no es gratis y debe pagar y honrar sus compromisos amortizando esa deuda, pero también a año debe destinar parte de los recursos que recauda para pagar intereses. No tengo los datos de este año, pero en el anterior toda la recaudación por IRPF, es decir, toda la recaudación por el impuesto que se cobra a los ciudadanos por trabajar, más toda la recaudación del IAS, que es el que pagan los jubilados, había alcanzado a 1.970 millones de dólares y habíamos pagado 2.037 millones de intereses. Es decir, casi todo lo que se recauda por ese impuesto del año 2007 que afecta el trabajo y las jubilaciones no tiene como destino el desarrollo, sino que tiene como destino pagar deuda, más pagar intereses de deuda. Por lo tanto, que esta información llegue al Parlamento y a través de él, seguramente a la opinión pública, es de alta relevancia. Debo expresar que aquí no se viene a pedir un incremento de tope de deuda, como se dijo. El tope de deuda la fija el Parlamento por ley, según lo establece el artículo 85 de la Constitución de la República, y nos corresponde hacerlo y lo hicimos. Y fijamos en 3.500 millones de dólares el tope máximo de endeudamiento para el año que pasó y en 2.300 millones de dólares para este año vigente. También establece la norma presupuestal que el 699 de la Ley de Presupuesto, la 19.924, que se podrá incrementar en hasta un 30% si es que es necesario a partir de situaciones de emergencia imprevistas, que por supuesto, habiendo transitado el año que transitamos 2020 y el que estamos transitando actualmente, están más que justificadas. Y por lo tanto se nos viene a pedir no en aumento del tope, el tope sigue siendo el que el gobierno proyectó y solicitó al Parlamento para este año. Viene a utilizar en el medio de situaciones excepcionales el gatillo de la excepción de hasta un 30% que le permitiría poder endeudarse hasta 3.000 millones de dólares en cifras redondas, aunque tampoco lo va a utilizar, nos viene a decir ahora que va a estar en algo más de los 2.700 millones. Esta nueva práctica implica transparencia. Implica transparencia
pero que además queda en la versión taquigráfica. Es decir, implica una transparencia explícita en el Parlamento que mañana podrá ser reclamada si con ella no se cumple. Porque hemos tenido aquí, en este mismo Parlamento, incumplimientos de tope de deuda en más de una ocasión, algunos muy importantes, en las que sin autorización legal, violando la Constitución, los gobiernos pasaron un año gastando casi el doble de lo autorizado, en aquella época era en unidades indexadas, sin autorización parlamentaria. Aquí hay autorización parlamentaria y el gobierno viene a pedir usar la excepción porque no pasó el límite que se propuso, aunque las situaciones son excepcionales. Y esto es importante remarcarlo, porque parece ser la deuda la variable más utilizada para pensar en el crecimiento, el desarrollo y la atención de las situaciones. No es el gasto, no es el crecimiento del producto, no es la inversión, no son otras variables. La deuda parece siempre ser, junto al aumento del gasto público, la bolsa que está más a mano para obtener recursos. Pero aquí se da cuenta que las deudas se pagan. Comprometen, aumentan el riesgo país, que esas consultoras que andan por ahí calificando el riesgo de pago de nuestras deudas e informando a los acreedores cuál es la situación y el grado que tiene el país, pero además obligan todos los años a pagar los intereses que se pagan religiosamente igual que los sueldos y las jubilaciones, porque si algo no se puede dejar de pagar son los intereses puntualmente, y se hace. Por lo tanto, creo que estamos frente a un momento de inflexión en el tratamiento de unas de las variables más importantes, porque el Parlamento Nacional, donde radica la representación popular, recibe al equipo económico para que dé cuenta de sus fuentes de financiamiento, su déficit y la forma de encararlo y enfrentarlo a través del endeudamiento. Y hoy tenemos una información al día que no teníamos, que está proyectada y que compromete el año 2021. Tendremos rendición de cuentas luego y veremos si el gobierno cumplió con lo que aquí vino a pedir y vino a informar. Creo que es un avance cualitativo muy importante en materia de transparencia de las cuentas públicas. Gracias, señora presidenta.